Innovar es la palabra que seguramente más estamos utilizando en esta edición de Futurismo, en las anteriores por supuesto también, pero no nos cansamos de decir que es momento de reciclarse, de buscar nuevas herramientas para seguir consolidando la marca España, el destino, como uno de los destinos preferenciales. Hemos dicho en muchas ocasiones y manejamos los datos, en 2019 España fue el segundo país del mundo que más turistas atrajo al país, a nuestro país, y hay que consolidarse, pero sobre todo esto, reciclarse, aprender, utilizar nuevas herramientas. Precisamente vamos a poner a disposición del sector ahora mismo nuevas herramientas para pues mejorar la productividad, podríamos decir. Seguramente que todo aquel que tenga un negocio le gustaría conocer no solo los gustos y las preferencias de sus clientes, sino en base a esto, pues detectar aquellos que son más propensos a mejorar esta productividad, a generar ingresos adicionales. Para esto es muy importante la tecnología, el Big Data, ahora hablaremos de esto, los datos son muy importantes, pero ojo, que también vamos a hacer especial énfasis en el factor humano, que es algo clave, evidentemente, para lograr generar estos ingresos adicionales. Yo no lo estoy explicando demasiado bien, seguramente. Tenemos a tres ponentes aquí que lo van a explicar muchísimo mejor que un servidor. Tengo a mi derecha a Alejandro Francino, que es CEO de HBD Consulting. Hola Alejandro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Qué tal en Tenerife? Te tratamos bien, ¿no? Muy bien, muy bien. No hay queja. No, para nada, al contrario, de hecho, al contrario. Muy bien. Antonio Tapia lo tenemos en la imagen, que es CEO de Hotel Data Flow. Hola Antonio, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, aquí. Y tengo también a Chema Herrero, que es CEO de Bets Revenue. Hola Chema, ¿cómo estás? Muy buenas, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estupendo. Bueno, vamos al lío, como quien diría, y vamos a comenzar hablando de interpretar los datos, cómo interpretamos los datos, aunque yo sí quiero empezar por Alejandro, porque hay un objetivo que tiene que estar muy claro en todo esto, y es que el objetivo de todo lo que vamos a hablar es siempre, no solo generar ingresos adicionales, incrementar la productividad de nuestro negocio, sino también incrementar la satisfacción del cliente, que ganemos todos a raíz de esto, ¿no? Bueno, de hecho, es que lo has explicado muy bien. De hecho, de eso va el tema. El upselling y el cross-selling, o las técnicas de upselling en los hoteles, así como nacieron y se metieron dentro del departamento de Revenue con sus KPIs, cada vez más, al menos desde HBD, los estamos sacando y no quiere decir desapareciendo el revenue, al contrario, porque hay KPIs totalmente relacionados con ello, pero sí que los estamos derivando cada vez más a un componente de Customer Experience. Y es que es así. Es que cuando el cliente está más satisfecho y su experiencia es mejor, deja más dinero en los hoteles. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? A ver, tener un proyecto de upselling para generar mayores ingresos directos. Bueno, primero que todo es la satisfacción de los clientes. Y aún más, si rizamos el rizo, sería la satisfacción, son tres patas aquí. Se tiene que beneficiar el hotel, incremento de ingresos, mejora de posicionamiento online, etcétera, etcétera. El cliente, una mejor experiencia, un mayor conocimiento del producto que están visitando, en este caso los hoteles o resorts, etc. Y ojo con esto, el cliente interno, el empleado. Estas tres patas, por temas de incentivos, temas de satisfacción del trabajo bien hecho, tratan con clientes más satisfechos, etcétera, etcétera. Estas tres patas son importantes, estos tres vasos comunicantes son muy importantes que se alineen y que estén. Ahora vamos con Antonio y cómo la inteligencia artificial la vamos a aplicar a todo esto, pero sí quiero detenerme en el revenue con Chema, que es algo muy importante. Antes yo hablaba, Chema, del factor humano, ¿no? Lo que significa el factor humano, tener un equipo formado, preparado, capaz de llevar esto al siguiente nivel, ¿no? En el trato cara a cara, que es importantísimo. Sí, es fundamental. Francino ha hecho mención a la importancia de lo que supone el personal y lo que suponen los recursos humanos en cualquier empresa y más en el sector hotelero. Y aquí en la aplicación de las estrategias de Revenue Management son una parte primordial. Es decir, el que sea una parte, cada uno en su rol, no quiere decir que todos tengan que saber lo mismo, pero es verdad que cada uno tiene un rol específico que hay que determinar, pero que es la suma
digamos que la suma de todos hace que la estrategia de revenue sea lo suficientemente potente como para tener un impacto importantísimo dentro de lo que es la cuenta de explotación de un establecimiento hotelero, de una cadena hotelera. Por tanto, no podemos pensar en que hay varitas mágicas ni que hay soluciones que por muy estudiadas que estén, nos vayan a resolver algo cuando realmente dependemos también del factor humano, de la inserción del dato, de que los datos sean datos de calidad, datos limpios, como luego veremos, el argumentario que utilizamos para poder hacer esas estrategias de upselling y de cross-selling que luego veremos. O sea, son una parte fundamental en la pirámide de éxito de una estrategia de revenue management. Luego hablaremos de precisamente cómo el factor humano lleva a cabo este upselling, este cross-selling y demás, pero sí quiero ahora sí detenerme con Antonio para preguntarte por esta herramienta, ¿no? por Deep Upsell, que va a hacer que tengamos un torrente de información, además sin necesidad de utilizar CRM ni nada parecido, que va a utilizar este hotel, el hotel de turno, para lograr su objetivo, lo que decíamos antes, conocer gustos, preferencias y sobre todo, Antonio, detectar aquel cliente, aquel consumidor que va a ser propenso precisamente a llevar a cabo este upselling, este cross-selling. Efectivamente, la idea es, fijaos que el éxito del desarrollo que nosotros tenemos disponible depende en una alta medida, por un lado, de lo que hablaba Francino. El equipo de ventas y el equipo interno es fundamental porque ellos son los que van a proponer la venta o el artículo, el upselling al cliente final. Para que el equipo de recepción o de front desk pueda ofrecer ese producto, cojo el hilo de Chema y dentro de la estrategia de revenue tiene que haber diferentes productos para que pueda haber un inventario de artículos que vender adicionalmente al cliente que ya ha llegado, y lo que nos queda es la tercera pata, que es el cliente, ¿vale? Si nos encontramos en un resort que mañana, por ejemplo, tiene 150 entradas, por ejemplo, lo que se hace habitualmente, donde hay una estrategia de upselling bien implementada, es intentar vender ese upselling todas las veces que se pueda a todos los clientes de forma generalizada. No se puede llevar a cabo una venta personalizada porque serían 150 veces y no hay tiempo físico para hacerlo, ¿vale? Al intentar la venta generalizada se obtienen unas tasas de conversión determinadas que suelen ser bajas porque son muchos intentos para no tantas ventas. Eso es lo que resolvemos con Deep Upsell. Nosotros lo que tenemos es un algoritmo basado en Machine Learning, que lo que hace, o un modelo de Machine Learning predictivo en este caso, que lo que hace es identificar de los clientes que te van a llegar mañana cuáles son propensos a comprar un upselling. De esa forma, el equipo humano o el equipo de front desk tiene con 24 horas de anticipación identificados de las 150 entradas, las 10, 12, 20 o 22 en función de un scoring que hay de 0 a 100, las que son más propensas a comprar. Y lo que tiene es tiempo precisamente para ahorrarse ese mensaje generalista a 150 clientes, se la ahorra preparando 20 mensajes personalizados para cada uno de los clientes que realmente es propenso a comprar. De esa forma se ganan varias cosas. Primero, se optimizan los procesos de trabajo del front desk. Además, aumenta muchísimo la tasa de conversión y de esa forma no quemas al equipo con intentos genéricos y el mismo mensaje repetido una y otra vez, y obviamente incrementa los ingresos del hotel, porque es verdad que ha quedado demostrado ya en los casos prácticos que hemos tenido que cuando uno lo intenta con todos los clientes versus con los clientes que realmente tienen potencial, los ingresos son mayores en el segundo escenario, porque el mensaje personalizado va a un cliente que es propenso a comprar. Y sin embargo, en la otra forma, que es el generalista, ese cliente que es propenso a comprar, si recibe un argumentario de venta demasiado generalista, pues no acaba comprando al final. No en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos, ¿vale? Sobre los datos que tenemos en casos reales que ya hemos llevado a cabo, ha quedado muy demostrado. Menos intentos a los clientes que hemos identificado, bueno, nosotros no, obviamente, el Machine Learning o la inteligencia artificial generan más ingresos que la venta generalizada, ¿eh? La pregunta seguramente, Antonio, es muy genérica, evidentemente, pero ¿cómo ayuda Deep Upsell? ¿Cómo identifica Deep Upsell a aquellos clientes que son susceptibles de comprar un upselling? ¿Cómo le decimos a aquel empleado que está en recepción a dónde ir y a por qué cliente ir? Vale, aquí el reto no era menor, ¿eh? Nosotros llevamos trabajando 2 años con este proyecto hasta que ya por fin hemos hecho las pruebas en real, hemos visto que funciona y ahora ya lo lanzamos al mercado, ¿vale?
Aquí hay bastantes fases, pero todas tienen mucho sentido común, ¿eh? Aunque hablemos de inteligencia artificial y que esto parezca la NASA, voy a intentar explicarlo para que veáis que es sentido común, obviamente con cálculos muy avanzados, ¿vale? Nosotros partimos de una recopilación que hicimos de miles y miles de reservas de diferentes hoteles, de diferentes categorías, en diferentes localizaciones, en las que ya pasado sabíamos si cada una de esas reservas había comprado o no un upsell. A partir de ahí, lo que hacemos es entrenar al modelo antes de que un hotel contrate la herramienta. Esto es importante, ¿vale? Nosotros ya tenemos al modelo entrenado para que ya sepa identificar microgrupos de comportamiento. Un ejemplo, 2 clientes que han reservado por Booking, uno reserva con familia y niños y con 7 meses de anticipación y una habitación doble en alojamiento y desayuno, y otro también reserva por Booking, pero solo por pareja con una estancia media más corta, en PC, lo que sea, hay miles y miles de variantes. Lo que hace Deep es, como ya tiene todo ese conocimiento aprendido, a cada una de esas reservas las categoriza en un microsegmento de comportamiento que al final es el que le permite identificar si el cliente que reserva para mañana en una foto similar a la que ha podido haber en algún momento histórico, es propenso a comprar o no, ¿vale? Identifica patrones o micropatrones de comportamiento. Ahora, cuando el hotel empieza, desde el día 1, lo que hace es cargar su listado de llegadas de mañana, y lo que hace Deep es incluir esas reservas en su biblioteca de conocimiento y proyecta o identifica a esos clientes potencialmente compradores. Es lo que le dice a recepción. Pues oye, la reserva tal tiene una probabilidad de compra del 90%. Esta segunda reserva tiene una probabilidad de compra del 65% y la tercera del 15%. Hasta ahí llega Deep. Ahora, el equipo humano, con 24 horas de anticipación, el equipo de front desk ya puede preparar la venta personalizada para cada una de ellas. Si la que es propensa a comprar, que tiene un 95% de scoring, ya ha comprado una habitación superior, entonces no tiene sentido ofrecerle un upselling porque ya no tienes habitaciones de otra categoría. Pero analizando su reserva, a lo mejor tiene una pensión alimenticia más baja de la que se vende en el hotel y entonces ahí ya tienes un producto que poder ofrecerle. O a lo mejor quieres incorporar productos con proveedores externos y hacerle como un pack experiencial de hotel más excursiones al exterior o un paquete cerrado, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es que el propio equipo humano, ya sabiendo los clientes que son potencialmente compradores, que no necesariamente son todas las llegadas de mañana, lo que puede hacer es sustituir ese mensaje genérico por micro argumentos de venta para cada uno de los clientes. Esa es la personalización one-to-one y eso es lo que además permite pues que el cliente, que ya de por sí es propenso, aunque él no lo sepa, porque los humanos pertenecemos a microgrupos de comportamiento y eso es así, bueno, es así, ya está demostrado, ¿eh? Con el modelo, al final le estás ofreciendo algo que puede casar con su microcomportamiento. De ahí las tasas de conversión tan altas, ¿eh? Ahora hablamos del revenue one-to-one, que es esa capacidad que tiene el hotel a través de los datos de conocer un poquito todo sobre sus clientes. Pero Alejandro, sí quiero hablar a la hora de implementar esos procesos de upselling para optimizar los ingresos, ¿cómo creamos un proyecto integral de upselling? Bueno, los proyectos integrales de upselling tienen 4 patas, básicamente. La primera es la consultoría. De nuevo, es un proyecto de ventas, ¿no? Lo que comentábamos antes en la entrevista. Tenemos que generar producto, ¿no? Tenemos que generar producto que sea coherente para vender. No es lo mismo, por ejemplo, las técnicas de upselling en la preestancia que a la llegada, o las técnicas de upselling o de cross-selling, perdón, en llegada o en preestancia que durante la llegada, porque unas implican unos elementos tecnológicos, otros menos, otros más componente humano y tal. Pero bueno, una es la parte de consultoría, donde creas producto, lo etiquetas, precios, suplementos, etcétera, etcétera, procesos, planes o no de incentivos, qué planes de incentivos, etcétera. Bueno, ahí hay muchos componentes, ¿eh? La segunda pata es la formación, ¿eh? El proceso formativo tiene que ser un proceso formativo completo, no puede ser una
un curso de upselling cada 2 años. No, esto no va así. Es decir, porque el upselling, igual que todos los procesos de venta, evolucionan, con lo cual es necesario tener un proceso o un plan de formación continuado en el tiempo, en upselling, en cross-selling. Un coaching, la tercera pata sería el seguimiento de resultados, donde integramos coaching, es decir, cuáles son las mejores prácticas de los responsables de cada departamento para motivar y para dirigir a sus equipos, para controlar los resultados, cómo hacer push. Bueno, es lo que sería un director o directora comercial. Y después la cuarta pata es precisamente la tecnológica. ¿Cómo medimos esto? Lo que no se mide no existe. Por lo tanto, ¿cómo medimos esto? ¿Qué herramientas tecnológicas podemos implementar dentro de lo que es un proyecto de upselling, de cross-selling o de ancillaries? ¿Qué podemos implementar? En este caso, Deep Upsell, como bien ha comentado Antonio. Hablo del factor humano de nuevo con Chema, ¿no? ¿Cómo podemos estructurar el departamento de Revenue, Chema? ¿Cómo logramos que el recepcionista, que el empleado llegue a no solo aprovechar los datos para conocer todo lo del cliente, todos los gustos, las preferencias, sino que esa comunicación con el cliente llegue a ser efectiva? Bueno, a ver, la formación, como está indicando Alejandro, es algo fundamental. El tener un argumentario de éxito que además va apoyado con tecnología, hace que el retorno de nuestras actuaciones sea mucho mayor. Y esto es lo que al final todos buscamos. Buscamos la satisfacción del cliente porque estamos vendiendo y estamos vendiéndolo bien, pero sobre todo por parte de los establecimientos hoteleros lo que buscamos es rentabilizar mucho más la estancia de nuestro cliente y que eso evidentemente vaya a nuestra cuenta de explotación. Entonces el argumentario y el trabajar ese argumentario no es algo que sea algo ocasional o que no esté preparado o que no haya que formarse. Es por ello que como indica Alejandro, los procesos formativos en la estrategia de upselling o en los procesos de venta tiene que ser algo continuado, es una formación continuada. Esto es como cuando montamos un hotel, hacemos un DAFO, lo metemos debajo de nuestra mesa y pensamos que no ha cambiado nada y que nuestro hotel se enfrenta a lo mismo que hace 40 años, cuando es absolutamente distinto, ¿no? Y el DAFO deberíamos de estar actualizándolo prácticamente cada 3 meses o cada 6 meses. Lo bueno que ha tenido esta crisis es que nos ha enseñado a que hay componentes y variables que afectan a nuestro negocio y que las tenemos que tener cada vez más presente, ¿no? Pues en la parte formativa es exactamente igual. Los equipos tienen que tener una alta preparación en los procesos de venta. Tenemos que tener humanos con recursos, no recursos humanos con recursos. Es una cosa que tenemos que implementar en todas nuestras recepciones. Entonces, a partir de ahí todo luego es mucho más sencillo. Es más sencillo el poder tener éxito en ese proceso de venta y en el retorno, ¿no? En las estrategias que nosotros marcamos en las cadenas hoteleras, en los hoteles, todo lo que estamos hablando del aporte de la tecnología y de una herramienta como Deep Upsell es palmar pasta o no palmarla, así de claro. Es un mensaje que es muy evidente. Muchas veces caemos en la tentación de hacer las cosas justas, pues porque históricamente los resultados han sido buenos y la tendencia o la coyuntura en la que hemos vivido nos ha permitido tener KPIs que siempre iban hacia arriba, y ahora hay que trabajarlos mucho más. Lo bueno que tenemos es que los procesos de digitalización que pensábamos que iban a llegar, pero que iban a llegar dentro de unos años, pues esto, todo lo que nos está ocurriendo lo ha acelerado de una manera brutal. Y bueno, pues un proyecto como Deep Upsell, que como dice Antonio, se lleva trabajando desde hace 2 años, ha podido ver la luz justo para esto, ¿no? Para que nos planteemos, oye, ya llega el momento de tomarnos en serio los procesos de upselling, de hacerlos bien, de formar a la gente, de utilizar tecnología, de que los datos sean limpios, de que esto sea un engranaje que nos permita dar un salto en cuanto a
a las cuentas de explotación a futuro por una razón muy sencilla, porque cuando antes siempre estábamos pegándonos y cuando sabemos lo que nos vamos a encontrar en las estrategias de revenue, que es una bajada más que previsible en el ADR del concepto de habitación, o somos capaces de tirar de este tipo de estrategias de upselling para subir el ADR global de nuestro negocio, o si no, hay muchas plazas que lo van a pasar muy mal, porque la elasticidad que tenemos en recorrido en ese precio medio no son tan altas y porque todo el tema de eventos y de fiestas y demás, pues van a tardar un tiempo en volver a situarse en datos como teníamos en el 2019, con lo cual todas las variables y todo apunta a que estas estrategias que antes eran ya importantes, ahora no es que sean importantes, son absolutamente fundamentales. Antonio, hablamos de esta inteligencia artificial. Una vez ya tenemos el listado de llegadas, hay que dejar muy claro, y creo que es un punto bastante interesante, el algoritmo aprende, evidentemente, va aprendiendo y además aumenta su porcentaje de, por llamarlo de alguna manera, de porcentaje de acierto, ¿no? Efectivamente. A ver, vamos a buscar un símil, ¿vale? Para que se entienda muy bien. Esto es como que Deep ha terminado la carrera de una licenciatura, por ejemplo. Nosotros la entregamos con todo ese conocimiento teórico que además está probado que funciona. Ahora tú la incorporas a trabajar a tu hotel. Con cada listado de llegadas, una vez que ha identificado, al principio pues solo tiene su conocimiento teórico, que funciona con un grado de precisión de un 85%, es como sale, en diferentes escenarios. Entonces empieza preveyendo o identificando clientes en función a ese conocimiento. Cuando acaba el día, el equipo humano tiene que retroalimentar a Deep y decir, oye, donde me dijiste que este iba a comprar, no ha comprado, o yo no he intentado la venta, o con este sí la he intentado, pero no ha comprado al final, o sí ha comprado. Y si ha comprado, pues sí ha sido un upselling, un cross-selling y la valoración, ¿vale? Todo ese conocimiento ya es propio del hotel y Deep, cuando mañana le mandes el nuevo listado de llegadas del día siguiente, ya incorpora los resultados de ayer. Vuelvo a ese concepto de Deep. Al principio ya solo tenía teoría y ahora con el día a día va a llegar un momento en el que se adapte a cómo trabaja tu equipo humano. Si le enseñas bien, perfecto. si le enseñas mal, pues va a aprender mal. Esto es como todo en la vida. Es decir, podríamos hacer un reset al cabo del tiempo si vemos que es que no se han tomado bien en serio los datos o el proceso de upselling, pero por eso va muy ligado el algoritmo y el aprendizaje y el grado de precisión que va aumentando si va de la mano de resultados o de una estrategia bien implementada de upselling, ¿vale? Y al hilo del upselling y la necesidad, le cojo el testigo a Chema, porque para mí es también un símil que es muy visual. En un mismo hotel tú tienes la recepción. En los hoteles en los que no aplican upselling ni cross-selling, lo que tienen es un centro de coste, tienen a los recepcionistas, tienen el espacio físico, lo tienen todo preparado, pero no genera ningún ingreso. Si buscamos un símil en el bar, por ejemplo, en el bar tienes unos camareros que también generan un coste, tienes una estructura y tienes productos que vender, bebida y comida. En el bar lo bueno es que cuando el cliente se sienta ya sabes que quiere comprar algo. Entonces el camarero va, le pide qué quiere y le ofrece el servicio. Es una tasa de conversión del 100%, ¿verdad? Pero en recepción, si incorporaras productos o materia prima para vender, que en este caso serían esos productos de upselling o de cross-selling, la siguiente diferencia con el bar sería que no todos los que van a recepción compran. Ahora, eso es lo que hace Deep. Te dice, oye, pues este sí compra, este no compra. Pero insisto, en función de la tasa de conversión y de cómo interactúe el equipo humano o cómo tenga de bien implementada la estrategia de upselling o cómo de bien esté formado o cómo de buenos sean los productos que han decidido, porque al final son ellos los que venden, Deep va a ir aprendiendo constantemente. Cada día aprende y cada día se adapta a cada uno de los hoteles. Empieza con un conocimiento genérico y con el tiempo ese conocimiento genérico ya se diluye porque ya hay masa de información suficiente con el propio hotel. Pero sí, es un constante aprendizaje. Con cada listado de llegadas, nuevo aprendizaje. Digo que podríamos decir, después de escuchar a Antonio, si me permite, viendo la efectividad que hay, podríamos decir que es la vacuna, la vacuna de la venta, porque con un 85%, joder, la vacuna rusa tiene menos porcentaje. Hay vacunas menos efectivas, ¿eh? Hay vacunas menos efectivas.
Incluso poniéndote una pequeña dosis de Zip Upsell, igual no tienes que tener una segunda, te puede servir. O sea que... Déjame preguntarte, Alejandro, ¿cómo preparamos a un recepcionista para hacerle entender que si no se llega a un suplemento, no lo sé, por ejemplo, de habitación estándar, habitación vista mar, estamos perdiendo dinero? ¿Cómo logramos ese upselling? ¿Cómo lo preparamos? Bueno, primero que todo, explicándoselo, haciéndole entender que las habitaciones de un hotel no se pueden almacenar y que si no se venden hoy, se pierden para siempre. Por lo tanto, este concepto que Chema dirá, coño, esto, Alejandro, esto es básico, y es así, es básico, no es tan básico en todas las veces. Entonces, ese 100% de coste de oportunidad que tiene el hotel si no vende esa habitación, hay que reducirlo. ¿Cómo hay que reducirlo? Pues sugiriendo una mejora de experiencia del cliente que nos visita por cierto motivo a una habitación que se amolde más a las necesidades de su visita. Pues por ejemplo, para que nos entendamos, si viene una pareja a vernos a este hotel donde estamos y esa pareja viene con un crío pequeño y tienen reservada una habitación estándar que es de un espacio, si el recepcionista, y ojo con esto, conoce bien el producto y ve las necesidades, porque ve la reserva hecha, el ofrecerle una habitación con 2 espacios por un pequeñito suplemento, eso mejora en mucho la satisfacción de esa pareja, porque pueden dejar al crío durmiendo en la otra habitación, etcétera, etcétera. Entonces, eso mejora mucho y mejora mucho los comentarios que esa pareja hagan solo por el hecho del recepcionista. Entonces, bueno, ese es lo primero que se le tiene que explicar. Después el suplemento, el establecer suplementos dinámicos, estáticos, por temporada, por no sé qué, eso ya es un poco más un tema de Chema. En temas y Chema esto lo lleva muy bien. Pero yo lo que diría es que si no vendes esa habitación y se queda vacía, la pierdes para siempre. Por lo tanto, ahí no intentes ganarle el 100% a esa habitación. Hoy vamos a ir a un 60, vamos a ir a un 40, que el cliente vea una oportunidad. Y que el recepcionista, en este caso el recepcionista, también vea, es decir, una herramienta para decir, oye, voy a ofrecerlo y el cliente me va a decir que sí porque lo va a ver como una especie de promoción, si quieres llamarlo, aunque no me gusta esa palabra, pero... Déjame preguntarle a Chema, que me ha venido perfecto para hilarlo, esto de la categorización de las habitaciones, ¿no? Que es muy manido, evidentemente, pero no sé si hay ocasiones en las que se venden productos superiores que a lo mejor no colman las expectativas del cliente. A lo mejor una habitación con vistas que a lo mejor el cliente pues no son las que esperaba. Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Intentar que ganemos todos, no engañar al cliente, ¿no? Tener cuidado con esa nomenclatura de las habitaciones con los productos que vendes, ¿no? Efectivamente, aquí esto es un juego muy peligroso. El tema de los suplementos y de las nomenclaturas de las habitaciones es un juego muy peligroso, porque claro, cuando a alguien le hablas de trazar una estrategia de upselling, tiene la tentación de entrar como un elefante en una cacharrería. Entonces, todo le parece susceptible de mejora. Y claro, hay que hacer un análisis, hay que ver qué tipo de productos tenemos, qué tipo de productos podemos tener, qué tipo de suplementos podemos marcar, porque ese es otro problema. Hay veces que pensamos que entre una habitación doble y una habitación premium que nos hemos inventado, le ponemos el minibar con un poquito de arte y eso es un premium. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de estrategias. Entonces, importante varias cosas. Primero, analizar nuestro establecimiento. Siempre también es verdad que es muy hotelero decir, no, es que todas las habitaciones son iguales. No todas las habitaciones no tienen por qué ser iguales. Se pueden hacer cambios en las habitaciones aportándole valor a la habitación, pues metiéndole una cafetera, metiéndole una serie de servicios adicionales o por la propia estructura de la habitación, ¿vale? Con lo cual, tenemos que intentar analizar este tipo de cosas. Ojo con la nomenclatura. La nomenclatura es, yo siempre digo que palmamos pasta con una mala nomenclatura. O sea, las habitaciones básicas, las habitaciones estándar. El estándar mío no es el estándar tuyo. El estándar de un cliente de 5 estrellas no es el estándar de un tío de 3 estrellas. Son totalmente distintas las cosas. Entonces, ojo con ese tipo de nombres,
porque hay que currárselo un poquito, hay que intentar tratar con cariño. Hay una persona que siempre me dice que las cosas con cariño se hacen mejor. Pues es verdad, hay que tratar con cariño las nomenclaturas de nuestros establecimientos, porque ahí le vamos a aportar una diferencia, le vamos a aportar valor. Y luego, a partir de esto, vamos a tener que trazar una estrategia de suplementos, como dice Alejandro, que pueden ser dinámicos o fijos. Si lo queremos hacer bien, dinámicos. El término fijo es un término muy peligroso en una estrategia de revenue, porque es como decir, no quiero trabajar y con esto me vale. Hay que intentar ajustar siempre cualquier tipo de suplemento a la posible demanda que hay, porque el cliente nos va a mandar un mensaje directo que es, ¿te lo compro o no te lo compro? Si tienes un suplemento de 40 euros para un tipo de habitación que te has inventado y es cero venta, cero venta, cero venta, cero venta, pues el mensaje creo que está muy claro. Y el coste de oportunidad que antes indicaba Alejandro es que no lo estás aprovechando, lo estás perdiendo, no lo estás controlando y, por tanto, no estás sabiendo actuar en esa estrategia que inicialmente tenías prevista como venta. Veo a Alejandro que quiere aportar algo. Alejandro quería aportar. Sí, porque además, muy bien, Chema, a colación de lo que dices, hay otro tema importante y precisamente esta mañana estaba yo desayunando en el hotel con los consultores de mi empresa y hacía mención a esto. Para los hoteleros que nos escuchan, es muy importante que diferenciéis, por favor, un proyecto de upselling en la preestancia que en la estancia. No es lo mismo. No tiene ningún sentido hacer un proyecto de upselling. Hablo de upselling puro y duro en habitaciones con los indicadores de RevPAR y tal. No tiene ningún sentido establecer un proyecto de upselling y dar a los recepcionistas 20 categorías de habitaciones. Vista mar parcial, vista mar no sé, no tiene ningún sentido. En la llegada, en on arrival, para entendernos, la diferencia con la preestancia es que las habitaciones tienen que estar muy diferenciadas entre sí. Es decir, el cliente tiene que ver una habitación que ya ha reservado y si viese las dos, que hay veces que pregunta por ver las dos, si ve una y ve otra, tiene que haber un efecto wow. Esta habitación es totalmente diferente, no un poquito más, no, tiene que ser totalmente diferente. Con lo cual, así como en el upselling en la preestancia, y es que muy bien, esa colación de lo que decías, Chema, así como el upselling en la preestancia, tú puedes meter tantas habitaciones como quieras en tu página web, porque es esto, vista mar parcial, vista mar total, vista mar frontal, no sé qué, bueno, en fin. Además, esto es muy común, además. Y esto es muy común. En la preestancia, eso es así, puedes dilatarlo. En la estancia tienes que disminuir la categorización de habitaciones que ofrecer, tienes que disminuirla, paquetizarlas o llamarlas de una manera un poquito sexy en términos de marketing, es decir, y que realmente de una habitación a otra haya mucha diferencia para hacerlo fácil para el cliente, porque al final se trata de hacerlo fácil en un programa de ventas, para el cliente y para el recepcionista. No sé si ocurre muchas veces que la diferencia entre una habitación básica y una habitación superior, por ejemplo, si son 5 metros cuadrados más y un minibar. Nada. Y es que es lo que decía Chema. A ver, aquí es o creas producto a nivel de que tú pones componentes y vistes, cambio de volumetría, cambio de no sé qué, pero no basta con meter una Nespresso, no, ni una kettle, no. Es decir, hay que dar razones al cliente para que compre, para que aumente su satisfacción, para que aumente su experiencia. Entonces, es esto, es decir, lo decía, por la diferenciación en términos de que tú vistes la habitación, o después elementos naturales, vistas o terrazas, ya características ya de la propia habitación, habitaciones más grandes, habitaciones con 2 espacios, jacuzzis dentro de la habitación o fuera. Es decir, esas categorizaciones tienen que producirse, pero repito, la idea principal es en preestancia, tantas habitaciones como quieras, la web, bueno, esto Chema también entiende más que yo, desde luego, y en la estancia, disminuir esas tipologías de habitaciones y ponerles un nombre sexy a nivel de marketing, de manera que el cliente
le demos una razón para comprar de nosotros y para mejorar su estancia. Y eso es muy importante. Es que hoy, precisamente en el desayuno, ya te digo, se lo decía a los consultores de mi empresa, de mi oficina, que yo he venido con ellos. Yo no sé si Chema, efectivamente, quería, ya que estamos hablando de este asunto, si Chema quería apuntar. Digo que sexy y creíble, ¿eh? O sea, el Sexy término creíble, ¿no? creíble es verdad. O sea, no nos inventemos algo que cuando llegue el cliente diga esto no tiene nada que ver con lo que me han vendido. ¿Vale? Es que fijaos que, si me permitís, fijaos qué hilo más sensible y más relacionado existe entre las 3 patas que hemos comentado, o las 4. Revenue para disponibilidad de producto, equipo humano para definición de producto y cuantificación de ese precio, cliente y Deep Upsell identificando. Imaginaos que funciona todo a nivel interno. Hay un producto para vender, se establece el producto para vender y el argumentario de venta, pero ese precio está disparadísimo. Deep identifica al cliente como comprador. El cliente que sea potencialmente comprador no quiere decir que sea tonto. Eso partamos de ese principio. O sea, si le quieres vender un suplemento por 1.500 euros la noche, ya puede tener un 99% de scoring que tú eso no lo vendes. Vale, pero bueno, imaginemos que el valor que le das a ese suplemento, a ese cliente potencial, lo adquiere, lo compra, pero luego no lo percibe. En ese equilibrio que tenemos ya falla una variable, que es la reputación, y te va a venir de vuelta cuando el cliente se vaya. Entonces, todo tiene que estar muy equilibrado. Que ese suplemento sea justo y rentable, que el cliente cuando lo compre perciba que ese producto que ha comprado le vale la pena, porque va a afectar al final al valor, que ese suplemento tenga el sentido necesario para que incremente la producción del hotel y el volumen de ingresos, y para que sea beneficioso también para el equipo humano y obviamente para Deep, que va a seguir aprendiendo sobre casos de éxito, ¿vale? O sea, todo tiene mucho equilibrio. Fíjate que lo importante en esto es el foco. Fíjate, hemos unido así las cosas, es el foco. O sea, si el recepcionista es capaz, uno, de entender que una cosa es la estrategia que hemos marcado de X productos, con X nomenclaturas más o menos bien curradas por parte del departamento de revenue y del departamento comercial, para poder hacer esa preventa o esa prestancia, ¿vale? Que efectivamente la puedo trabajar de manera distinta, activando palancas de venta distintas por mercados, por anticipación de compra, por las variables habituales con las que trabajamos en la estrategia de revenue. Pero una cosa es esa y otra cosa es cuando tengo a mi cliente allí. Cuando tengo a mi cliente allí, no puedo tener el foco con 25 tipos de habitaciones, con 40 tipos de valores añadidos. Tengo que intentar tener un listado de productos que realmente yo ya tenga más o menos definidos y que se ajusten a los perfiles de esos clientes que ya me está diciendo Deep que voy a tener entrando en mi establecimiento, para que la conversión sea no del 85, sino que sea prácticamente de un 100%, que es a donde queremos llegar. O sea, es reducirlo todo de una manera mucho más simple, a menos gasto en el argumentario por parte del personal, mayor retorno a nivel de ingresos, mayor nivel de satisfacción por parte de nuestros clientes. Claro, es que el que ese engranaje funcione es la garantía del éxito de un establecimiento hotelero. Antonio, que a raíz de lo que estamos hablando, esta herramienta, evidentemente, en función de todos los datos analizados, también es capaz de conocer la capacidad de venta de cada empleado, de cada recepcionista. Claro. ¿No? Es decir, cuando el equipo de Front Desk inserta los resultados que ha habido sobre el listado de llegadas, los campos que le pedimos, en esencia, es para una línea de reservas que llegó, si al final vino o no, por si fue un non-show, etc. Luego, si se intentó la venta o no, importante. En el caso de que se intentara, ¿qué recepcionista la intentó? ¿Qué intentó vender y si vendió o no? ¿Y a qué precio? Claro, esa información, por un lado, vuelve en líneas globales, retroalimenta a Deep para que siga aprendiendo para los pronósticos de mañana, y por otro lado, esa información es oro, porque a nivel de recepcionistas nos indica qué tasa de conversión tiene cada uno de ellos, qué ingresos genera el negocio, qué tipos de producto vende más o menos, si intenta la venta con clientes potenciales o la intenta con todo el mundo. Es decir, podemos rastrear el desempeño o medir, más que rastrear, que es un poco feo, medir el desempeño del equipo. Y luego hay otra cosa que es la transparencia de los datos, que a mí siempre me ha gustado, que es
que el equipo vea qué desempeño tiene cada uno de ellos. Luego ya a nivel de remuneración, pues habrá unas políticas u otras, me es igual. Pero es importante que el equipo vea quién es el que contribuye favorablemente a que la estrategia de upselling funcione y quién no, a lo mejor es una persona que tiene una tasa de conversión muy baja, pero que lo intenta muchas veces. Entonces, ya el propio DIP te está detectando que esa persona necesita una formación adicional para profesionalizarse más en el argumentario de venta. No hay nadie que venda mejor que un humano a otro humano. Como hablaba Alejandro, hay diferentes fases en la reserva. Pues está el pre-stay, en el momento de la reserva o antes de que llegue el cliente. Evidentemente hay herramientas tecnológicas que por medio de mailing o de teléfono o mensajes pueden ir ofreciendo a los clientes pues esos artículos adicionales de compra. Bien, pero al final es un sistema de venta global que tú distribuyes y el que caiga, cae. Pero nadie tiene mejor conversión que un humano vendiendo a otro humano, y menos el equipo de front desk, que al final en el hotel es como un poco el anfitrión de los huéspedes. Los huéspedes van a alojarse en su casa y necesitan a alguien de referencia y de confianza. Es el equipo de front desk. Si les está ofreciendo algo bien ofrecido, que el propio recepcionista se lo crea, porque si no es que no hay forma de vender, obviamente favoreces esas tasas de conversiones y favoreces ese incremento de satisfacción y por ende de ingresos. A mí me gusta una cosa que dice mucho Alejandro siempre, que el upselling se basa en la venta sugestiva. Es decir, el proyecto de upselling, el fin, si me apuras, balanceado, es incrementar la satisfacción del cliente y la personalización del servicio, que como consecuencia te lleva un incremento de los ingresos. Te lo he robado, Alejandro? Pero bueno. Te lo dejo porque vamos, somos muy amigos. ¿Vale? Pero al final se trata de eso, todo muy equilibrado y evidentemente que haya una lógica en la estrategia y DIP va a aprender y va a predecir bien, en función de lo que le estés enseñando. Yo creo siempre, que es muy importante esto que decía Antonio. Antes empezábamos hablando precisamente esta charla coloquio, que este objetivo es incrementar la satisfacción del cliente, ¿no? De ofrecerle experiencias que mejoren su estancia, ¿no? Yo lo decía antes, ganar todos, que no parezca que hay que optimizar ingresos, que hay que aumentar ingresos, productividad, casi que el fin justifica los medios, sino que ganemos todos, evidentemente, ¿no? A ver, nosotros, o los que estamos aquí en este debate y los que nos están escuchando, somos hoteleros y sabemos del idioma hotelero. Yo recuerdo una vez estando en Madrid, en un hotel, que me llamó un familiar y me dijo, es que tengo que dejar el hotel más tarde. Y digo, pide un late checkout. Y me dice, ¿qué es eso? Y entonces ahí yo empecé a pensar, dije, claro, es que no todo el mundo tiene que saber qué es el late checkout. Entonces ahí estaba en un hotel y empezamos a darle vueltas, creamos un producto dentro de la consultora, el late checkout, le dimos una vuelta, y le bautizamos, la salida tardía, en fin, hay muchas maneras de llamarlo. Esta anécdota la explico para que entendamos que las personas que nos visitan no conocen las tipologías de habitaciones que tiene el hotel. No conocen si hay un late checkout, qué es un late checkout, si es por una franja, si es por dos franjas, si va por horas, si no va por horas. Hay veces, en aquellos hoteles donde son urbanos, que no se irán del hotel sin ni siquiera saber si tiene restaurante. Si una cosa tan sencillita como es en el check-in, se le dice, pues imagínate a alguien que visita, y esto es un tip, nos hace el check-in a la 1 del mediodía, pues si no se le pregunta, oiga, ¿qué ha comido usted, por cierto? Ah, pues no, quiere que le hagamos una reserva en el restaurante, sobre todo si es urbano, porque comerán seguro. ¿Quieres que comer dentro o fuera? Pero comerán fuera, efectivamente. Entonces, lo que tiene, yo creo, que el propósito de las técnicas, de la aplicación de técnicas de upselling y de cross-selling, en este caso en el front desk, debe de ser, oye, entre otras, que el cliente tenga un mayor conocimiento de lo que es el producto y a través de un ofrecimiento, como comentaba ahora Antonio, sugestivo, se le proponga
una mejora de experiencia, pues esta familia con el crío en dos habitaciones, en dos espacios, perdón, o la persona que va a trabajar pues con una mesa de trabajo más amplia, que no tenga que trabajar desde la cama, es decir, con un poco de terraza donde se pueda liberar. En definitiva, es ofrecerle una mejora de experiencia. No se le ofrecerá una mejora de experiencia si no le decimos al cliente todo lo que puede hacer en el hotel. Claro, ese proceso de interacción, y ya acabo, en el check-in, que no se puede eternizar, se debe de, primero, el recepcionista en este caso tiene que conocer bien el producto, muy bien el producto, que no siempre, y eso no se soluciona con una site inspection al principio de empezar a trabajar en hotel. Esto se tiene que hacer de forma regular, de ahí la formación. Y explicarlo en base a quién tenemos delante. No le vas a decir a alguien que venga de vacaciones pues que va a tener una mejor mesa para trabajar. Desde luego. Chema, quiero ir terminando contigo. Antes hablábamos al principio de este rato muy agradable. Yo, por cierto, me siento muy identificado con lo que decía Antonio. Antes decía que todo lo que íbamos a hablar casi que lo detecta uno en la vida cotidiana, en el sector hotelero, en la vida de un hotel, tanto para consumir o el que está detrás de todo esto, ¿no? Pero llevamos hablando un buen rato, Chema, del revenue one-to-one, que al final casi que lo simplificamos de esta manera, ¿no? Esa capacidad de los hoteles para conocer todo de sus clientes utilizando los datos. Al final, esto del one-to-one es el ABC, ¿no? Bueno, pero fíjate que estamos hablando del revenue one-to-one y lo tenemos como muy claro, pero fíjate que yo creo que esto llegará en los próximos 4 o 5 años, ¿eh? O sea, no es algo que sea tan fácil. Está muy bien que en Futurismo hablemos de esto porque es fundamental que nos lo metamos en el ADN. O sea, yo siempre he soñado con poder hacer una distribución hotelera pues como en Minority Report. Meter directamente, ponerme unos guantes en una pantalla de cristal y ir traspasando habitaciones a un sitio, habitaciones a otro, cerrando ventas, metiendo estancias mínimas. O sea, esto es un poco o vendiendo un producto en un momento dado a un tipo de cliente que está haciendo la compra. ¿Hacia esto podemos llegar? Pues sí, podemos llegar. ¿Qué significa el revenue one-to-one? El revenue one-to-one significa que vamos a ser capaces en un momento dado de adaptar a los perfiles de cada uno de nuestros clientes, y aquí entra una pata fundamental en las estrategias de revenue, que es el conocimiento de la segmentación de nuestros clientes, de quiénes son, de cómo nos compran, de qué motivación tienen, de cuáles son sus orígenes. O sea, conocer el máximo de nuestros clientes, que es algo que sigue siendo lamentablemente un caballo de batalla al que nos enfrentamos en la hotelería en este país. Entonces, es muy importante que tengamos claro que los datos son oro. Lo ha dicho antes Antonio, para DeepApsell es oro, 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 pero para todos en general, los datos de nuestros clientes es oro. Es por lo que pagaría cualquier empresa externa a cualquier cadena hotelera, por los datos de los clientes. Si tenemos esos datos bien trabajados, y tenemos el concepto de que nuestro producto es un producto que puede evolucionar, repito, puede evolucionar echándole muchas veces fantasía. Nosotros tenemos ahora mismo un proyecto con una cadena, con un hotel que estamos planteándonos meter muy vinculado al mundo de la cerveza, y vamos a intentar meter un giro dentro de las habitaciones con este componente, ¿no? Con el componente de la cerveza, de grifos de cerveza, de X cosas, ¿vale? Hay cadenas hoteleras que se han trabajado muchísimo las nomenclaturas y el concepto de urbanidad llevado al vacacional, o del vacacional llevado al mundo urbano. Hay muchas veces que el hacer ese trabajo nos va a dar un potencial luego a la hora de cruzar con los datos de nuestra segmentación muy potente. Y luego tenemos otras dos patas, que son las antelaciones de compra, cómo gestionarlas, y la parte del pricing, la parte que siempre nos meten a los revenue managers, siempre nos meten tenemos una cruz, y la cruz que tenemos es que solamente hablamos de subir y bajar precios. Yo estoy totalmente en contra de esto. Siempre digo que esto es como no conocer el trabajo de un revenue manager, porque tenemos una visión 360 del negocio y queremos tener una visión 360 del negocio. Entonces, la parte de pricing, el poder acoplar un precio en un momento de compra definido por nuestro propio perfil de cliente y adecuarle el producto exacto,
Eso es el revenue one-to-one. O sea, el que un tío que está metiéndose en nuestra web en Manchester y que está buscando para 2 adultos y un niño, tengamos la capacidad de poder ofrecerle un producto absolutamente adecuado a ese cliente y con un precio y con una previsión de qué tipo de preventa vamos a poder hacer online con él y qué venta, en el caso de que reserve con nosotros, qué tipo de reserva o de valor añadido le podemos dar cuando esté en nuestra estancia. Cuando seamos capaces de tener todo esto hilvanado, entonces estaremos hablando de lo que es el revenue one-to-one, que repito, creo que es un proceso necesario en la evolución del revenue management para los próximos 3-4 años. Y eso parte de que el concepto del dato, yo digo siempre que sin datos no hay paraíso. Pues es que sin datos no hay paraíso. O sea, todo lo que estamos hablando en futurismo y lo que hablamos de tecnología y de herramientas, sin datos no se puede hacer. Así es que yo creo que es un poco el aviso, ¿no? Me viene bien que me hayas hablado de revenue one-to-one, porque soy muy machacón con el revenue one-to-one. Cuando, de aquí a 5 años, cuando tenga más barba, te acordarás y dirás, el Chema ya hablaba por entonces de revenue one-to-one. Nos acordaremos, seguro que sí, Chema. A mí me encantaría seguir con vosotros un buen rato, pero se nos acaba el tiempo y les agradezco muchísimo tanto a Alejandro Francino como a Chema Herrero y a Antonio Tapia que han estado con nosotros. Alejandro, mil gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Chema. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Antonio, gracias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo Cuidaos. a los tres. Aquí seguimos en Futurismo, intentando relacionar cuál es el turismo que nos viene y por dónde tenemos que seguir para consolidarnos como esta marca y este destino que siempre fue preferencial. No se vayan, que seguimos.